Dios los bendiga. Bienvenidos a este servicio dominical. Y vamos a saludarnos unos a otros y darnos la bienvenida también. Bien. Hay iglesias que han tenido servicio el día 24, o sea, ayer, y lo han tenido a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Es decir, a veces nos hacemos, costumbres, digo yo. Es una cuestión de costumbres, pero sin querer romper ninguna costumbre familiar. Ayer, supuestamente todos pasaron en casa, en un ambiente familiar, desarrollando una tradición, decimos nosotros, una tradición cristiana que celebra la Navidad, que es el nacimiento del Señor Jesús. Hoy domingo 25, no sé, ¿se va bien esto? Hoy domingo 25, nos reunimos, el próximo año toca 24, domingo 24. O sea, ya les voy anticipando más o menos hacia dónde voy. Vamos a ver. Pero hoy domingo 25 decidimos hacer un solo servicio porque hay hermanos que, no están en sus casas, están en casa de familias y les es un poco complicado venir porque hay costumbres, cuestiones. Pues está bien, nosotros no reñimos con nada, ¿ok? No reñimos con nada. Los creyentes tenemos que hacer uso de la libertad que Cristo nos dio, en tanto esta no transgreda la conciencia de mi hermano y siempre procure la edificación de mi hermano. Y hoy día quería compartir con ustedes un texto o un tema que tiene que ver justamente con lo que viene a ser una casa, más directamente la casa del Señor, que no es esta, es otra casa. En 2 de Samuel capítulo 7, 2 de Samuel capítulo 7, vamos a leer versículo 1 en adelante, dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la bendición de poder compartir tu palabra en medio de mis hermanos. Y gracias por la presencia de ellos. En el nombre de Jesús, te rogamos que nos hables y nos enseñes y dirijas nuestros pasos a través del camino y aquella senda que nos conduce al cumplimiento de tu voluntad. Queremos salir en esta oportunidad entendidos, sabios, conocedores de tus caminos
y de las cosas que tú has establecido para nosotros. Por eso, Señor, te rogamos que nos hables en el nombre de Jesucristo. Háblanos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude, dándonos entendimiento y comprensión. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entre las naciones, los dioses de las naciones tenían casas, lo que nosotros conocemos con el nombre de templos, casa de dioses. Las naciones, como naciones paganas que eran, tenían muchos dioses, por lo tanto tenían muchos templos. Y a donde ellos iban, construían templos para sus dioses. El caso de Israel es una cosa singular porque Israel, cuando salió de Egipto, no tenía nada, no tenía lugar, no tenía forma, no tenía ritos, no tenía el desarrollo de una liturgia. Tenían absolutamente nada que los ligase, digamos, con lo cual pudiesen celebrar alguna expresión de adoración a su Dios. Aparte que tampoco le conocían, estando en Egipto, ellos solamente tenían una tradición, porque el Dios de ellos era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, todavía no era Dios de ellos, ya que ellos no le habían conocido. En el desierto, allá en el monte Sinaí, cuando Dios les da a ellos su ley, también les establece el tema del sacerdocio, que son las personas que han de servir en este asunto de la relación hombre con Dios. Y les da normas con respecto a los servicios o las reuniones, los encuentros con Dios, cómo tenían que ser, cómo tenía uno que acercarse al Señor y cómo tenía que celebrar un culto al Señor. Y también el Señor establece el lugar, es decir, el espacio físico donde se iban a acercar, que nosotros conocemos con el nombre de tabernáculo. El tabernáculo fue la primera casa o la primera morada que Israel le hizo al Señor. Era solo una tienda de campaña rodeada de cortinas a manera de cerco. Y en ese lugar se realizaban las actividades litúrgicas, pues los sacrificios y las ofrendas. Y en ese tabernáculo se ubicaban o se colocaron los muebles sagrados que Dios le dijo a Israel que debería de fabricar, ¿no? El altar del holocausto, que era el primer mueble, ese era de bronce, estaba a la entrada, en el espacio denominado el atrio. Antes de ingresar al tabernáculo mismo, a la tienda, había un mueble que era el lavacro de bronce, donde los sacerdotes se lavaban manos y pies para poder ingresar. Ya dentro del tabernáculo mismo, en una primera parte llamado lugar santo, encontraba uno a la mano derecha un mueble que era el candelabro de oro de 7 copas, y a la izquierda estaba la mesa de los panes de la proposición, también de oro. Y antes de entrar al lugar santísimo, que era la parte más interior y más sagrada, estaba el altar del incienso, donde se quemaba el incienso cotidianamente. Pasando las siguientes cortinas, uno entraba al lugar santísimo y ahí se hallaban 2 muebles sagrados. Uno era el arca del pacto y la tapa que encajaba perfectamente el propiciatorio. Bien, ese lugar era la casa de Dios en la tierra. Entonces, cuando Israel se iba para algún sitio, desarmaban todo y se lo llevaban hasta donde acampaban y volvían a armar. Es decir, el tabernáculo fue una casa para el tránsito entre Egipto y Canaán. Estando en Canaán, llevaron todos estos objetos a un tabernáculo ya fijo, no se movía. Normalmente uno lo encontraba en Silo, donde estaba, por ejemplo, Samuel, Elí, todos ellos estaban en Silo. Allí estaba el tabernáculo, la casa de Dios. Y siempre estuvo Dios viviendo precariamente, es decir, no, Dios no vivía precariamente, sino que la casa de Dios acá en la tierra era un lugar muy precario, era muy simple. Mientras que los reyes vivían en casas muy artesonadas, Dios seguía en medio de cortinas, el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo.
Y es David el que siente en su corazón edificarle una casa para Dios. Entonces ese es el capítulo 7 que hemos leído. Es el deseo de David, que Dios ya no more en medio de las cortinas, sino que hay que hacerle una casa, hay que hacerle un templo. Por otro lado, Dios había establecido que allá en Jerusalén, en cierto lugar de Jerusalén, allí se le debería de edificar templo, cuando Dios así lo dijese. Y ese lugar ya señalado, el rey David deseó de todo su corazón hacer el templo, pero Dios le habla y le dice que no, él no la va a construir, sino que la va a construir su hijo Salomón. Bueno, David lo que hace es preparar, él hace los planos de esa casa y luego junta los materiales para la construcción, invita al pueblo a colaborar, la gente se acerca, hacen sus ofrendas y todo eso queda en manos de Salomón, el cual construye la casa en 7 años. Una casa de piedra, una casa forrada en madera fina, en oro, los muebles ya eran cosas grandes, no eran cosas pequeñas, solamente quedó el arca del pacto y el propiciatorio, quedaron como se fabricó en el desierto. Todos los demás muebles fueron reemplazados por cosas muy grandes. El altar del holocausto era un altar grande, las medidas no las recuerdo, pero el candelabro era una cosa, pues una lámpara gigantesca, ya no era un mueble pequeño de 1,5 metros, ya era una cosa de más de 3 metros. Y así todo esto fue introducido en ese templo que Dios llenó con su presencia. El Espíritu de Dios entró a ese lugar el día que dedicaron ese templo y ahí empezó el tiempo de lo que denominamos el Templo de Jerusalén, conocido con el nombre del Templo de Salomón porque Salomón lo edificó. Ese templo estuvo en vigencia hasta que los babilonios lo destruyeron. Nabucodonosor, al destruir Jerusalén, también destruyen el templo y este es reedificado 70 años después, ya no de la misma calidad, pero sí grande, lo vuelven a hacer. Y el templo allí es, reedificado, arreglado, restaurado hasta los tiempos de Herodes. Herodes el Grande ya lo embellece, lo hace mucho, mucho más grande en una obra que duró muchos años. En tiempos de Jesús el templo seguía en los acabados y era una cosa muy majestuosa, llena de mármol, es decir, amplio, con ambientes y todo. Pero era una casa convertida pues en un negocio, en el negocio de la religión, que como nosotros sabemos, el Señor Jesús denunció. Cuando Él llegó al templo, la encontró llena de mercaderes, de cambistas, de animales, de gente que transitaba llevando objetos, lo cual estaba prohibido. Y el Señor lo que hace es enojarse y echar a todos, ¿no? Echar a todos, porque la casa de Dios la habían convertido en una cueva de ladrones, cuando debería de ser casa de oración. Ese templo, que finalmente terminaron en el año 70 después de Cristo, fue destruido por los romanos. Cuando los judíos se rebelaron y se encerraron en Jerusalén, esta fue conquistada después de una guerra terrible de 3 años. Los judíos se encerraron 3 años en Jerusalén resistiendo el asedio romano, hasta que finalmente casi se comían entre ellos por el hambre y los romanos lograron penetrar a la ciudad de Jerusalén. Y por más que Tito, el general romano, quiso evitar que el templo fuese destruido, los soldados romanos arrasaron con el templo en venganza y lo destruyeron, lo incendiaron, lo saquearon. Nunca más ese templo fue levantado. Hoy usted encuentra restos que son rocas grandes, un muro en el lado judío, porque al otro lado los árabes tienen la mezquita. Lugar sagrado para ellos, lugar sagrado para los judíos, lugar sagrado para los cristianos. Pero vea usted, todo este interín de hacerle una casa para Dios siempre queda en estas cuestiones de construir, de destruir, volver a hacer. La verdad es que Dios
lo expresa en su palabra, Él no mora en casa hecha por mano de hombres. Es decir, le construimos algo, puede ser esto, puede ser mucho mejor que esto, puede ser una catedral preciosa. Bien, Dios no habita en casas hechas por manos humanas. ¿Por qué? Porque la existencia de Dios no se puede contener en una casa, en un edificio. La presencia de Dios puede llenar ese lugar, pero Él no reside allí. Él está en su trono de gloria allá en los cielos. Los cielos son su morada. Okay. La tierra, que es el espacio creado por Él, no le ofrece algo que lo pueda contener. O sea, a Dios no lo puedes contener en espacios físicos. Ya sea que lo hagas de diamante, para Dios eso no va ni viene. Quizás para nosotros tenga valor, pero para Dios no. Sin embargo, lo que Dios anda buscando es un lugar donde poder morar, pero que sea un lugar muy especial. Y ese lugar, creado por Dios, para que Dios pueda morar a través de su Espíritu Santo, es el hombre, porque así lo creó Dios en Génesis capítulo 3. Cuando Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre, lo que hizo Dios fue transmitirle su Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo del hombre un ser viviente, pero a la vez el hombre se convirtió en un templo. Entonces, Dios no vive en esos templos hechos por manos humanas. Dios vive en los templos llamados hombres. Dios vive en los templos de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Entonces, nosotros somos en la tierra la morada del Dios del cielo. Fue diseñado para que este Dios pudiese ser conocido, pudiese ser percibido por las demás naciones. Es decir, si alguien va a mostrarle al mundo que Dios existe, son los creyentes. ¿Okay? Los ángeles no van a volar como vuelan los gallinazos por Lima gritando que Dios existe. No, somos nosotros, los hombres, los que vamos a transitar entre los hombres y vamos a mostrarle al Dios que todos llevamos aquí dentro. ¿Entiende, hermano? Bueno, si Dios está residiendo en este lugar, entonces Dios ha de manifestar su existencia en este lugar. No hay problema. Acá al costadito tenemos un local que siempre lo andamos mirando y deseando y codiciando, no, deseando nomás. Deseando. Entonces, ese local lo usaron muchos años, una universidad. Y después lo vendieron a la otra universidad de acá atrás, la cual arregló, pintó, invirtió dinero, pero fracasó el proyecto. Fracasó el proyecto y ahí lo cerraron. Como ellos tienen propiedades aquí y allá, entonces no les importa, ahí lo cerraron. Entonces, un día que yo me interesé, fui, entramos y recorrí el lugar. Muy bonito, es una casona muy grande, tiene ambientes amplios, tiene 3 pisos y en la azotea han construido más ambientes. La parte de la casona es muy bonita, de hace pues 70 años, una cosa así. Muy bonito, realmente muy bonito. Entonces yo soñaba y decía, ay, claro, si tenemos esa casa, nosotros destruimos todo esto y hacemos un templo y ahí están las oficinas, aulas y aquí está el templo. En fin. Pero el tema era cómo hacer digamos, la transacción. Bueno, eso lo vemos otro día. La cuestión está en que me retiré, gracias, y salimos y otra vez pusieron candado y cerraron. Pero un día llegaron unos, como está vacía, entran las palomas, se ensucian por ahí, lograron entrar unos muchachos que nosotros conocemos con el nombre de malvivir, gente de malvivir. Eran adictos, borrachos y se metieron y hicieron su cueva.
porque nadie vive, pues. Entonces, como es un lugar abandonado y vacío, se meten estos y empezaron a sacar cosas. Creo que deben ser llevados sanitarios, griferías, tableros electrónicos, una cosa de esas. Y nosotros que nos dimos cuenta, inmediatamente llamamos a Serenado como si fuera nuestra casa, ¿no? Llamamos a Serenado y dijimos, ay, que se han metido. Y uy, al ratito llegaron las camionetas y se metieron, los sacaron a los tipos ahí. Listo, genial. Vinieron los de la universidad, pusieron más seguridad y lo volvieron a cerrar. Bien. Con esto quiero decirles que nosotros fuimos creados para hacer una morada, como esa casa, pero cuando no se ocupa, cuando no está ocupada, eso se puede convertir en una cueva, en el refugio de muchas cosas malas. Que por cierto el mismo Señor Jesús dijo que los espíritus andan buscando moradas vacías donde ocupar. Es peligroso para el hombre, muy peligroso, andar vacío. Porque Dios no nos creó para andar vacíos, sino para estar llenos de su presencia. Porque si está vacío, entonces el diablo siempre va a buscar llenarlo. Y tiene sus medios y sus mecanismos para hacerlo. Y la gente, cuando anda vacía de Dios, anda llena de cosas del maligno, como esos señores que se metieron. Entonces, cuando un espíritu dice, sale de la persona, anda por lugares secos y recordando siempre la casa de donde él salió, añorando regresar, va y le encuentra que está vacía, pero está limpia, ¿no? Porque salió él, se arregló la casa, pero está vacía. Entonces, él va y busca a otros 7 espíritus peores y se vuelven a meter allí. Entonces, la condición de la persona es peor. La gente no puede andar vacía. Tiene que tener un ocupante no inmundo, sino santo. Y ese es el Espíritu Santo. Entonces, fuimos creados para funcionar así. Si el Espíritu Santo no mora en esta casa, piense usted, ¿quién va a morar? Si solamente es mi espíritu, porque ese es el otro ocupante, yo ocupo esta casa. Si soy solamente yo, es mi mente, es mis tendencias, son mis apetitos, soy solamente yo, es mi ego, es lo que yo creo. Si a eso se suma un demonio, entonces hace una combinación terrible, pues. Espiritual, carnal, en pecado. Entonces me vuelvo un depravado, me vuelvo un enfermo, me vuelvo un tipo incontrolable, porque estoy lleno, soy la residencia de la maldad. Entonces, si Dios nos ha destinado a nosotros a ser casa de Dios, vamos a leer un texto que está en Primera de Pedro. Vamos, hermanos, a Primera de Pedro. Capítulo 2. ¿Ya lo hallaron? Perfecto, entonces, capítulo 2, versículo 4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, nosotros nos convertimos en un templo y en ese templo se va a realizar una relación con Dios. La relación con Dios se hacía por medio de sacrificios aceptables. Obviamente, en este caso ya no serán los sacrificios físicos, llámese, no se va a quemar incienso acá adentro, ni se van a matar corderitos acá adentro. Ahora los sacrificios que ofrecemos a Dios en esta relación dentro de este templo son sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien, somos entonces el templo, cada uno en particular. Y estando vacíos de Dios,
el día de nuestra conversión, cuando conocimos a Dios por medio de Jesucristo, vino el Espíritu Santo y ocupó este corazón. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí me parece que todo está claro. De ahí en adelante, la persona empieza a experimentar la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, si en lugar de un Espíritu Santo hubiese un espíritu inmundo, tu rostro lo reflejaría a 10 kilómetros. Y eso es lo que pasa. Busque usted, si usted no era creyente, busque usted una foto y mírese, por Dios. Y recuerde cómo era. Y es posible que algunos encuentren cambios, no lo van a creer, es otra persona en muchos casos. Entonces, hay personas que tú conoces y después de un tiempito, cuando vuelves a ver a la misma persona, la ves diferente. Hasta es más, su rostro refleja más claridad, su sonrisa o su mirada, su trato. Tú dices, pues se parecerá a su hermana, porque la persona no es. Y lo que no sabemos es que esa persona tuvo una experiencia con Jesucristo, una experiencia de conversión, y el Espíritu Santo llegó. Y aunque sepa poquita Biblia, la persona empieza a experimentar cosas nuevas. Por ejemplo, lo primero que experimentas es paz para con Dios. Si alguien te quita la paz, tú estás turbado, estás enojado, estás triste, estás perturbado. ¿Ok? Si alguien te quita la paz. Si alguna situación te quita la paz, tú puedes cometer cosas desagradables. Puedes ser violento, puedes ser malvado, puedes ser grosero, porque desbordas el control de tu personalidad porque no estás en paz. Paz es ausencia de enemistad, ausencia de violencia. Las personas que están en paz están calmadas. Pueden estar tristes, pueden estar enojadas, pero están en paz. ¿Ok? ¿No creen ustedes eso? Ah, bueno, pues entonces, así es. Bien, ¿a qué iba? Entonces, pues si la persona está ocupada por el Espíritu Santo, obviamente va a evidenciar paz. Segundo, gozo. Por ejemplo, si le quitamos la mascarilla, todos estarían sonrientes. Supuestamente, ¿no? Bueno, se quedaron ayer hasta las 3 de la mañana, van a estar un poco soñolientos, ya. Pero normalmente el cristiano tiene que ser una persona, ¿cómo? ¿Enojada? Alegre. ¿Cómo tiene que ser? ¿Ustedes no creen eso? Porque muchos no lo dicen. ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Alegre. Alegre, pastor. Pregunta qué hace, por Dios. ¿No dice eso la Escritura? Regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. Eso es lo que dice, pero en el mundo para estar alegre, ya sabemos nosotros los mecanismos que requerimos, ¿no? Pero el cristiano no, la fuente de su alegría no está en el mundo, no está fuera de él, sino que está dentro de él. Porque si nosotros echamos una mirada a nuestro alrededor, hay muchas cosas que no nos generan alegría ni tranquilidad. Tenemos que ir hacia adentro, hacia aquel que manifiesta su presencia en paz, en gozo, y es el Espíritu Santo. Bueno, Judas fue un traidor, fue un ladrón. Judas fue un hombre de malos pensamientos y terribles acciones por causa de su espiritualidad. El que lo ocupaba finalmente fue el diablo. El diablo entró en él y Judas cometió el acto más reprobable, que fue traicionar a su maestro. Lo vendió por 30 monedas de plata. Entonces, cuando usted piensa en que somos una casa para el Señor, piense en el ejemplo de la casa de allá y en esta casa, por ejemplo. Somos colindantes, pero acá viene la rata, estamos preocupados, los estamos sacando. Nuestro ujier estrella que se llama Miquel los anda correteando en las noches.
No permite que ni los gallinazos bajen, porque algunos gallinazos quieren bajar. No permite gatos, no permite a nadie. Bien, limpias la casa, ordenas la casa, pintas la casa, se queman los focos, cambiamos, han cambiado de este paño los focos quemados, si se queman hay que cambiar, hemos cambiado los focos de la escuela, tenemos que cambiar, porque si lo hacemos oscuro, se va llenando de polvo, de suciedad, en arañas, vienen roedores. No, hay que estar limpiando la casa. No puedes pensar que la casa va a estar limpia si no la limpias. No va a estar iluminada si no la iluminas. Así las personas necesitamos, mientras estemos acá en la tierra, con la presencia del Señor en nuestras vidas, requerimos limpiar la casa, iluminar la casa, arreglar la casa e impedir toda forma de intromisión a nuestras vidas de espíritus. Entonces, lo que hay que hacer es arreglar la casa, pues. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Quiénes estuvieron acá? ¿Quiénes están acá? Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se hace esa pregunta? A ver, cuando nosotros estábamos solamente al otro local y logramos alquilar este local, este estaba ocupado por un taller de confecciones. Ya, cuando entramos a limpiar, el día de la limpieza de este local, ¿quiénes estaban acá? ¿Hay alguno? 2, 3, 4, 5, 6. Ya, este local estaba, por mucho que la gente lo ocupaba, trabajando, estaba inmundo, sucio. El baño era insoportable, peor que Chernobyl. El suelo tenía pegamentos tipo chicle, no sé si la gente era adicta al chicle y escupía porque con espátulas había que despegar, sucio, y había no existía este techo, había una reja que usted cuando salga va a ver la reja, estaba llena de la pelusa de la tela que ellos cortaban y cosían en tantos años. Nosotros que estamos al otro lado, el hedor del baño de ellos, que era el primer cuartito que hoy es depósito, era el único baño que tenían para toda la gente de acá, se salía hasta el otro lado y nosotros con una escoba teníamos que cerrar la ventana porque era insoportable, no se podía pasar por allí. Y había gente acá trabajando. Era una cosa fea. Cuando entramos, limpieza. Entonces, escalera, no sé qué se puso a limpiar, se baldeó, suciedad, todo una cosa. No había lámparas, creo que se llevaron lámparas y quedaba un fluorescente viejo. Tuvo que hacer todo de nuevo y se ha seguido haciendo. Si se da cuenta, este techo no es el de antes de la pandemia. Se ha levantado, se ha mejorado. Bien, hemos tenido que remodelar la casa. Este piso no era. Todo el tiempo una casa tiene que ser arreglada, pintada, limpiada, remodelada. Siempre, si se quema un foco, cámbialo. Cada ciertos años, según tu presupuesto, pintas tu casa. Cambias cosas de griferías, ¿no es cierto? Vas sacando grasa de la cocina, porque la cocina se llena de grasa. Vas haciendo arreglos. Bueno. Nosotros como casa de Dios requerimos que esos arreglos se hagan. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama edificación. Es decir, nosotros tenemos que entrar en una tarea de ayuda mutua llamado edificación de los creyentes. Pero te lo voy a mostrar con las Escrituras. ¿Cómo funciona esto? Vamos 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Bien, dice en el versículo 10 en adelante, primera carta a los Corintios 10, versículo 10 en adelante, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima,
pero cada uno mire cómo sobreedifica. Bien, ¿cuál es la explicación? A ver, Pablo está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia que el apóstol Pablo fundó. Cuando Pablo llegó a Corinto no habían creyentes allí, solo habían judíos que se reunían en la sinagoga, algunos muy piadosos. Y encontró a un par de creyentes entre esos judíos, Priscila y Aquila. Coincidieron con Pablo en todo, eran judíos, eran creyentes y tenían el mismo oficio, confeccionaban tiendas de campaña, carpas para los viajeros. Entonces Pablo se quedó con ellos y empezó la predicación. Durante 1 año y medio Pablo predicó todos los días en Corinto y logró establecer una iglesia. ¿Ok? Repito, cuando él llegó no existía iglesia, no habían creyentes. En 1 año y medio el apóstol Pablo levantó una iglesia. ¿Pero qué significa levantar una iglesia? Él tuvo que traer el mensaje con el cual se puede iniciar una iglesia. Ese mensaje es el Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo es como un arquitecto. Él es el constructor, el arquitecto que pone el fundamento, la cimentación de una obra llamada iglesia. Toda iglesia cristiana tiene que edificarse sobre la persona de Jesucristo. No se puede edificar sobre la persona de un pastor. Hay iglesias que se edifican sobre el carisma del pastor. El pastor es todo, es como una estrella. Una vez que el pastor desaparece, la iglesia se disuelve, porque estuvo fundamentado en el pastor. O la iglesia se establece bajo otros conceptos, pero no son Jesucristo. Cuando decimos Jesucristo, es la persona de Jesucristo, que se transmite a través de la predicación del Evangelio. Esta iglesia tiene como fundamento Jesucristo. Muy bien. Entonces Jesucristo permite que la construcción de esta iglesia sea sólida, porque si tiene un fundamento sólido, la construcción promete ser sólida. Solamente que hay que hacerlo bien y hay que usar materiales correctos. ¿Ok? Jesucristo no tiene comparación. No hay fundamento mejor que el de Jesucristo. Él es la roca. Él es la roca sobre la cual podemos edificar. Bien, entonces Pablo puso el fundamento y edificó juntamente con otros que le ayudaron. Los ministros de la palabra que le ayudaron cuando él salió, vinieron Apolos, vino Pedro, vino fulano, vino Mengano, vinieron varios, todos predicaban el evangelio. ¿Y qué hacían? Lo que hacían era edificar a los hermanos, seguir construyendo. Eso significa que cada uno de nosotros, o sea, todos en conjunto y cada uno en particular, edificamos, construimos. Todos en conjunto construimos una iglesia que es la suma de los creyentes, pero cada uno en particular edifica su vida. Partimos por allí antes de partir a lo más grande. Cada uno de nosotros tiene que ser edificado, construido. Porque cuando tú llegas a Jesucristo y te comparten el evangelio y te dicen quieres aceptar a Jesucristo, tú dices, sí, yo quiero. Entonces, ¿quieres entregarle tu vida? Sí, yo quiero. Bueno, ese momento, el momento de la conversión, ora conmigo, hacemos la oración, genial, listo, ya eres salvo. Oye, está bien, ya es salvo, ya tiene Jesucristo en el corazón. ¿Y ahora qué? Chao, me voy de viaje y me desaparecí 2 años. Entonces hemos gastado pues en nada. Eso es nada. Esos son como esos proyectos de vivienda que son una estafa, que te venden un lote inexistente y a veces tú vas al lote, ya hicieron las primeras obras civiles y después que pagaste, te abandonaron y se abandonó el proyecto y todo quedó en un asunto judicial. No hay nada, te estafaron. Nosotros no podemos ser, en ese sentido, voy a usar la palabra, no se vayan a molestar, estafas. Jesucristo fue puesto en nuestro corazón, ahora hay que edificar, construir. ¿Qué vas a construir, pues? Sobre esa experiencia llamada conversión, ¿qué estás construyendo? En esa construcción hay 2 etapas, como dice Pablo. Él puso el fundamento. La siguiente etapa, uno edifica y otro edifica, la tercera, uno sobreedifica. Es decir, tú estás acá
edificándote. El ministro te enseña, el ministro te explica. Bien, a eso le sumas tu sobreedificación. ¿Ok? Hemos puesto las columnas y las paredes. ¿Qué más vas a añadir a esto? Hay un techo que tienes que poner y hay acabados que hay que colocar. O solo vas a vivir entre muros y nada más. Eso será una huaca, pero no una casa. Eso será un corralón, pero no una vivienda. Si tú al corralón le pones techo de lo que fuere y le pones puerta, ya viene a ser una casa. Genial, puedes comenzar allí y después vas cambiando las cosas y después vas mejorando y vas mejorando. Eso es tu preocupación. Hay gente que dice, pastor, yo he ido a sus casas, casitas de cemento y todo. Cuando yo llegué acá no existía nada. Y uno dice que increíble, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? El gobierno dio el préstamo, esos préstamos que dieron, no sé en qué gobierno de, no sé cómo se llamaba. No sé. Esos préstamos de que construye tu casa y no me pagues nunca. Porque mucha gente no pagó su préstamo. Techo propio, como fuere. Sacó su techo propio, le trajeron los materiales, los maestros y listo, pum, le hicieron la casita. Casco. Dejaron casco, un piso. ¿Y él qué cosa hizo? Tarrajeó techo, paredes, cableó, puso reja, ventanas, hizo un baño diferente, hizo una escalera, habilitó el segundo piso, levantó paredes, puso columnas, puso el techado, las vigas, llenó, tarrajeó. Entonces, qué interesante. Como le pusieron el fundamento y le construyeron una parte, él sobreedificó encima. Mientras que el vecino recibió el techo propio, lo vendió, lo negoció, hizo nada, solo una puerta y de ahí se quedó como un corralón. Esa es la diferencia entre muchos cristianos, que algunos solo viven y tienen un corralón, mientras que otros van construyendo una morada para el Señor. Es la gran diferencia. Ahora, Pablo dice lo siguiente, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Bien, hay materiales con los cuales tú puedes construir, hay materiales con los cuales no es recomendable construir. Hay materiales que son resistentes y hay materiales que son pues inflamables, o sea, no prometen durabilidad por lo menos. Entonces, si te dicen a ti, ¿y con qué vas a construir tu casa? Tú dirás, bueno, según mi presupuesto. Bueno, como Dios está de tu lado, el tema del presupuesto no es tanto. El tema es la decisión que tú tomes de cómo vas a sobreedificar, cómo vas a construir tu morada para Dios. Recuerda, somos una morada para Dios. Entonces, bien, voy a construir. Tú dices, ya, yo quiero construir bien. Genial. Planos, necesitas planos para construir. Bien, los planos están acá, mi querido hermano. ¿Ok? No puedes tomar otros planos. O sea, si tú quieres ser como Messi, como Cristiano Ronaldo, bueno, anda, piérdete por ahí porque no vas a llegar jamás a ser como Messi. Nunca lo vas a hacer, por mucho que te deje la barbita, que andes, habla para allá, anda, vete para allá, que mira bobo. Así hagas lo que hagas o juegues fulbito como Ronaldo y hagas tu cruce de manos y metes gol, nunca vas a ser uno de ellos. Pero la buena noticia es que como Jesucristo sí. Como Jesucristo sí. Pero tienes que seguir los planos. ¿No? Miren, es maravilloso ver, por ejemplo, en una sociedad tan machista y tan patriarcal como era esta, ver a Jesús y sus discípulos siendo atendidos por las mujeres que los seguían. Mujeres que habían sido sanadas y liberadas de muchos demonios.
Es que increíble. Por mucho que algunos de ellos eran muy prejuiciosos, la Biblia te enseña que tienes que seguir a Jesús. Los planos implican que tienes que mantener una relación de discipulado con Jesús, ser un seguidor de Jesús. No tienes que ser un asistente de la iglesia, porque entre asistentes hasta los que se llevan Biblias y planean asaltar la iglesia son asistentes. No encuentras asistentes, mucha gente. Un asistente no. Tienes que ser un seguidor. Seguidor de Jesucristo. El plano exige eso. Y hay muchos detalles que tienes que conocer, que están en las Escrituras. Por eso es imprescindible conocer las Escrituras. Los cristianos que no conocen Biblia no ofrecen mucho. Si tú eres soltera y alguien te está enamorando y no conoce nada de Biblia porque no le diga, a ese despáchalo. Porque se te lleva a una vida sin planos seguros. No, porque recuerda que lo que sobreedifiques, el fuego la probará. Toda vida es probada. Toda vida. Bien, planos entonces. Necesitamos planos y los planos están en la Biblia. Necesitamos saber leer los planos y saber aplicar, ¿no? Llevarlo a la obra. Segundo, materiales. ¿Cuáles son los materiales? Aquí Pablo, porque la mano de obra es Pablo como perito arquitecto que edifica y a otros más que te ayudan. La mano de obra son los ministros del Señor. Pero con respecto a los materiales, aquí tenemos dos tipos de materiales. Los materiales, digamos, idóneos para la construcción y los que no sirven. ¿Cuáles son los idóneos? Los tres primeros, oro, plata. Bueno, tú nunca vas a encontrar una casa de oro, pues, ¿no es cierto? No vas a ir a la casa de un hermano y vas a encontrar la pared de piedras preciosas. Eso no existe, pues. Acá está usando un lenguaje simbólico, es decir, materiales que van a resistir la prueba del fuego. ¿Ok? No es plástico. No son materiales que van a sufrir daño con el fuego. Son materiales que si los sometes al fuego saldrán más limpios todavía. Porque la basura, la escoria se quemará y el material resistirá. ¿Cómo se purifica el oro? Con fuego. Entonces, tú tienes materiales que son resistentes, idóneos para la construcción. Y materiales, los tres segundos dice madera, heno, hojarasca, es como la casa de los chanchitos, ¿no? Madera, heno y hojarasca, que no resiste nada. No resiste la tempestad, los vientos y el fuego cuando llegue generará un incendio. ¿Qué te quedará? Nada, porque todo se habrá consumido. Entonces, yo pregunto, ¿cuáles son los materiales con los cuales vas a construir tu morada para Dios? Vamos por los que no. Comencemos con los materiales que no. Un material con el que no puedes edificar tu casa cristiana es, por ejemplo, el rencor. Y todas las hermanas y primas del rencor. Odio, enojo. Vamos, ayúdenme, ¿qué más? ¿Ah? Egoísmo, ¿qué más? Ira, ¿ah? Contienda, resentimiento, qué feo, ¿no? Resentimiento, está resentido hoy y en 5 años sigue resentido. Y en 10 años te cuenta el mismo resentimiento. Cuando yo era niño, ya tiene como 80 años, mi mamá me jalaba las orejas. Entonces eres una persona amargada, resentida, enojada. Bueno, eso no puedes hacer. Pero yo pregunto, ¿quién es resentido acá? ¿Ah? Perdón, hermano, yo los conozco muy resentidos a muchos. ¿Sí? Rápido agarran cosas y se quedan ahí. Todos somos así, todos. Porque para nosotros los materiales estos son los de primera mano, son los más fáciles, son los que tenemos acá. En nuestro depósito hay existencia de harto resentimiento, amargura, enojo, envidia, celo, maledicencia, desobediencia y todo. Nos es fácil.
Y cuando llegamos a Cristo, con eso construíamos la casa. Y ahora tenemos que usar otros materiales más virtuosos. Por ejemplo, dígame, uno de ellos. Bondad, fe, paciencia, disciplina. Miren, ve, ustedes saben todo, hermanos. ¿Ah? Y con ello tú edificas una casa espiritual. Lo que estás haciendo es una casa espiritual. Le puedes poner camisa o polo o BBD, pero en el fondo tiene que ser una casa espiritual. Puedes usar cabello corto o largo, pero tiene que ser una casa espiritual. Puede ser delgado, gordito, puede ser flaco, puede ser alto o bajo, puede ser hombre, mujer, niño, mayor. Casa espiritual. Finalmente somos una morada de Dios por medio del Espíritu Santo, que tú tienes que construir. ¿Entiendes? Yo no puedo ir a tu casa y decirte, a ver, muéstrame en qué parte de la Biblia estás, qué cosas has leído en esta semana, a ver en qué has meditado, a ver, muéstrame. ¿Quién puede hacer eso? Nadie puede hacer eso. Nadie. Es lo que tú tienes que hacer. No puedo ir a tu casa y decir, hermana, barrió la casa, a ver, vamos a empezar a ver. A ver, el polvo. Ay, hermana, por favor. A ver. Ay, con razón su esposo está enojado, pues si donde se sienta se ensucia. A ver, vamos a entrar a esos baños. ¿Cómo están? Por Dios, hermano, estos baños. Veamos la cocina. Las azoteas. Todo lo que no sirve, tíralo para allá. Ahí anda el Señor juntando sus fierros en la azotea. Ya tiene 3 toneladas de fierro. Ahí arriba. Después dice, no sé por qué se me está rajando el techo, dice. Claro, si arriba tienes bicicletas, cáteres, juntas, botellas, ¿para qué? Para el plastiquero. Costales de plástico, tienes, no sé, las llantas viejas de toda la vecindad anda recogiendo. Para el reciclador, nunca se lo da. Al final de cuentas, lo que tienes arriba es un basurero. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros estamos en un plan de edificación. Estás edificando, cada día edificas tu casa. ¿Escuchas música? Todo lo que entra por nuestros ojos, todo lo que entra por nuestros oídos, todas las cuestiones que hablamos, meditamos, las personas con quienes nos relacionamos, todo está involucrado en la edificación de nuestras vidas. Pablo se lo dijo a los corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Traducido, significa, no se equivoquen, las malas relaciones arruinan la buena edificación. Y a veces, si te casas, tú eres creyente, te casas con un incrédulo, arruinaste tu vida porque tienes la influencia de una persona que no conoce a Dios, directamente has casado con el enemigo, directamente en la casa. No puedes ni enamorar con uno de ellos, porque claro, al principio todos son bonitos, pero después no conocen al Señor. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a edificar una casa, un hogar? ¿Cómo vas a traer hijos? ¿Cómo vas a enseñarles a esos niños a ser siervos de Dios? Porque siervos de alguien tienen que ser, ¿no? No sé. El otro día caminaba por el centro, hace unas semanas por el centro, hay un casino por allá. Y cuando pasé, estaba el señor de la puerta, un moreno así alto, en pleno sol con terno, así, parado. Cuando regresé, había una señora que tenía acá agarrado así, a un muchacho, y había una chica. Parece que la señora había entrado al casino y lo había sacado al chico, y le estaba reclamando alimentos. O sea, que se haga cargo, ¿no? Que se haga cargo de su responsabilidad. Entonces yo pregunto, ¿qué ideas tenía la joven de edificar una vida con un hombre de tales características? Ninguna. Quizás su inexperiencia, su desconocimiento, quizás los modelos equivocados en la vida, la influencia de otras personas,
la influencia de sus carencias, sus vacíos, su falta de afecto, sus hormonas, todo lo que tú quieras, influenciaron para que termine enamorándose de su enemigo. Pero finalmente fracasa. Fracasa. No se puede. Es como querer hacer una pared mitad de barro y mitad de cemento. No se puede. Se cae. Tenemos que considerar bien, mis queridos hermanos, cómo vamos a edificar la casa para el Señor. Hay un texto, por ejemplo, Hechos capítulo 9. Miren, esta es una fotografía de aquellos años. Hechos capítulo 9. Ya, Hechos 9, 31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué interesante. Las iglesias tenían paz, eran edificadas y crecían, fortalecidas por el Espíritu Santo. Más o menos que eso tiene que pasar con las iglesias, con esta iglesia, con toda iglesia. En medio de tanta turbación y agitación, no te sumes a eso. ¿Ah? Porque si tú entras por esa puerta, entras marchando, si no hay solución, la huelga continúa. Si entras tú marchando así, militante, yo digo, ¿qué vamos a hacer contigo? Yo no me voy a sumar al sentir del mundo, porque el mundo está bajo el maligno. Y los destinos y caminos de este mundo conducen no solo a la maldad, sino a la condenación. Yo no puedo sumarme a este mundo. Yo tengo que renovar mi mente y caminar en un plan de edificación. Primero, como hacen aquí, como hicieron acá, teniendo paz, para luego ser edificado. Si tú te sientas ahí enojado en esa silla, por mucho que aquí esté el apóstol Pablo hablando, no escuchas, porque estás enojado. Si tú vienes a contradecir las cosas que se dicen, por mucho que aquí predique el apóstol Pedro, estarás ahí contradiciendo. Recuerda, cuando Jesús estaba en una sinagoga predicando el evangelio, un hombre se levantó y le dijo: ¿qué tienes tú que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Era un hombre que tenía un espíritu inmundo en medio de la sinagoga, no aceptando, rechazando lo que Jesús enseñaba. Así nadie puede ser edificado. Nosotros necesitamos estar en paz, en buena relación con Dios y con los hombres, para luego venir a la iglesia y sentarnos. ¿No es cierto? Vengo y me siento. Y hacemos la oración de Samuel. ¿Cuál es esa oración de Samuel? Heme aquí. ¿Qué más? Rápido. Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Yo no te he llamado, hijo, anda, vuelve y duerme. Otra vez Samuel se fue a dormir y escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel, y Samuel pensó que era Elí, se fue corriendo donde Elí. Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Yo no he llamado, hijo, anda, ve, vuelve y duerme. Ven. Por tercera vez Samuel regresa porque escucha una voz que le habla y Elí entiende que el Señor está llamando al pequeño Samuel y le dice: si escuchas otra vez esa voz, tú le vas a responder: habla Jehová, porque tu siervo oye. Ya. ¿Cuál es la oración de Samuel? Habla, Señor, porque tu siervo oye. Bien. Porque si tú vienes para no oír, has perdido el tiempo, pues. ¿Ah? Claro, pues has perdido 1 hora, más la alabanza y el final, 2 horas. Hay que aprovechar. Háblanos, Señor. Entonces yo vengo para oír y con ello soy edificado. ¿Ok? Somos edificados. Una cosa maravillosa es ser edificado, porque de esa manera construyo mi vida, construyo mi casa.
Y construyendo una casa santa, una morada santa, el Señor manifiesta su presencia en mayor dimensión. Claro que sí. Porque aquí adentro no está constreñido, no está cohibido, no está limitado, no está entristecido, todas las cosas que pueden suceder con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, pero encuentra situaciones y cosas y dice, no, aquí yo no puedo manifestar mi presencia porque me lo impides, tu carácter me lo impide. O sea, yo quiero bendecir y tú me sueltas palabrotas. ¿Cómo hacemos? Yo quiero orar por las personas y tú empiezas a criticarlos. ¿Cómo hacemos? Yo quiero mirar con fe y tú estás mirando con incredulidad. ¿Cómo hacemos? Hay que dejar un poco ese carácter. Hay que llevarlo a la cruz. Hay que mirar las cosas con fe. Le voy a decir algo que quizás a algunos no les guste. Escúcheme. En este lugar se predica la palabra. ¿Ok? Yo no he sacado el mensaje de YouTube. No se lo he copiado a ningún pastor. He dicho lo que sencillamente en mi corazón siento es la necesidad de esta iglesia. Ok, para eso he utilizado el texto sagrado que es la Biblia. No me he apartado de él. Genial. Ya, vamos por acá. Cuando tú entras, vas a entrar a encontrar esto. Entonces, cruzando esa puerta, y a ti ya no te asiste la razón. Todo lo que digas y pienses, contrario a esto, está equivocado. Totalmente equivocado. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Ningún argumento contra la obra del Señor, contra los servidores del Señor, contra la palabra del Señor, ningún argumento sirve. Porque el diablo quiere destruir la obra. Las críticas del mundo hacia la iglesia cristiana y las acciones de muchos gobiernos contra la obra del Señor en muchos lugares del mundo, lo dice todo. La vida de mucha gente en el mundo da que decir que nosotros nos equivocamos acá. Por eso es mejor que nos centremos en la correcta edificación de nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien. Este es el consejo del hombre que le daba uno de los grandes maestros de Biblia a su discípulo. ¿Ya? Le dio solo 3 palabras. Cuando él le preguntó cómo podía ser un mejor hombre de Dios, él le dijo así: Biblia, Biblia, Biblia. A nosotros nos conocerán por nuestra Biblia. No solo la que llevas en las manos, sino la que guardas en el corazón. ¿No es cierto? Como dice Pablo a los Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Ah? Entonces, Biblia, mis queridos hermanos. Yo no sé cómo andará su pobre Biblia. ¿Dónde está tu Biblia? Levanten la Biblia. Espero que no sean de adorno. Celulares no he dicho, ¿eh? Biblias. La Biblia en el celular es para una ocasión que decía, ¿dónde está este versículo? Tú lo buscas porque no tienes la Biblia a la mano. Pero la lectura es esta, acá, pasando las hojas. ¿Dónde estaba este versículo? Ah, ya. Este está en Romanos 14. Ahora más o menos que recuerdo, Romanos 14. Oh, Romanos 14, hermanos. Hágame caso, por favor. Romanos 14. ¿Qué dice en Romanos 14? Acá está Romanos 14. Eso se hace con la Biblia de papel, pues. Es bonita por eso. ¿O no? ¿O este ruidito no es bonito? Bonito. 14, versículo. A ver. Acá está.
Versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Buenos materiales, ¿no? Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Todos participamos en esto, mis queridos hermanos. Los líderes en su célula, los maestros en la escuela, los otros maestros en las aulas, en los cursos, los ayudantes reemplazando a los líderes, los supervisores atendiendo sus sectores, los hermanos sugieres en su lugar, los hermanos tesoreros, los hermanos, todos los hermanos ahí atrás en las cabinas, todos estamos involucrados a una sola tarea, la edificación. ¿Entiendes? La edificación. Tú abres tu casa como anfitrión, tu tarea es ofrecer un lugar de edificación. Y tú sumas con tu actitud, con tu presencia, con tu apertura, tu generosidad. Estás ahí, estás una hora antes, ay, ya los hermanos van a venir, hay que limpiar todo, hay que acomodar todo. Voy a ir a la panadería a comprar pan para los hermanos, chabata calentito voy a ponerles. Y voy a traer jamón y queso mixto para los hermanos. Gaseosa no, porque no voy a mezclar harina con gaseosa. Voy a traerles emoliente para los hermanos. ¿Qué les parece? Ese es un anfitrión. Y luego saluda el anfitrión. Bienvenidos a esta casa, mis queridos hermanos. Casa del Señor. ¿Qué más dice? Más o menos así. Para mí, como anfitrión, es un privilegio recibirlos en esta casa. Yo no soy digno de merecer vivir en esta casa. Nadie es digno. Pero Dios en su gracia me regaló esta casita hasta el tiempo que me la pida. Así que por favor, no traten mal mis muebles. Así que siéntese como en su casa. Y dejo con el hermano líder. El hermano líder edifica. Esto edifica. Los anfitriones bendicen a los hermanos. Y cuando termina la reunión, el líder dice, bien, vamos a terminar. Todos se despiden del anfitrión. Gracias, hermano. Nos trató como si estuviésemos en nuestra propia casa. Poco más me faltó sacarme los zapatos, por Dios, y ponerlos ahí. No, eso tampoco se puede hacer. Pero mi casa es casa del Señor. Todos bendecimos, hermanos. Vamos a orar y darle las gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede cada día de ser edificados y de poder edificar a nuestros hermanos.